Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos, a todas. Un feliz sábado. Qué gusto encontrarnos. Si les reconocí, les admiré el domingo de mañana a las 6 de la mañana, que había muchos, y ahora el sábado también. Es de verdad que impresionante. Gracias por estar aquí, gracias por su esfuerzo, gracias por darnos la oportunidad de ser parte de este momento, que gracias al Señor estamos aquí con vida en un sábado. Creo que es como otros sábados más, donde son bendición porque podemos encontrarnos con nuestro Dios. Así que Dios sea con ustedes, que esta mañana podamos juntos avanzar, glorificar el nombre de nuestro Dios como solamente Él lo merece. Así que les parece bien que inclinemos nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Querido Padre Celestial, gracias Padre porque estamos aquí, porque nos has permitido la vida, hemos despertado, Señor, y tú tienes un propósito, Señor, para cada uno de nosotros y también como tu pueblo remanente en este tiempo del fin. Queremos suplicarte, Señor, que tú nos guíes, que tú nos puedas ayudar a depender de ti, que el Espíritu Santo nos persuada, Señor, a escuchar tu voz esta mañana. Si alguien tiene alguna necesidad, si alguien tiene alguna situación que está preocupado, te pido, Padre, que le des fortaleza, le des tranquilidad, le des paz, Señor. Y que al abrir tu palabra, meditar algunos pensamientos en este día, podamos determinar honrarte y ser parte de tu pueblo para avanzar con certeza. Gracias por escucharnos, gracias por tu bondad. Quédate con nosotros, oh Señor. Lo agradecemos, lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Muy bien, voy a compartir un momento la pantalla para poder tener este tema que es bien interesante. La crisis que vendrá en el tiempo del fin. Ya hemos dicho lo de toda la semana, recapitulado todo lo que hemos hablado y que yo entiendo que este grupo ha participado prácticamente de todos los temas en cada día. Iniciamos hablando de lo que es el pueblo remanente, quién es, y ayudamos a identificar o a recordar que el pueblo remanente en el tiempo del fin eh, tiene dos características principales, ¿verdad? Que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, es decir, el don de la profecía. Y estudiamos lo que significa o lo que implica guardar los mandamientos de Dios, lo que implica el don de la profecía a través de Elena de White. Y después confirmamos también que si entonces somos el pueblo remanente, tenemos el privilegio de compartir el mensaje de los tres ángeles en ese tiempo final, que estamos viviendo el tiempo final, previo a que Jesús venga por segunda vez. Pero también hemos estudiado, ¿verdad?, que eso representa, el compartir el mensaje de los tres ángeles representa que habrá o que es importante tener reavivamiento o tener una reforma en nuestro corazón, en nuestra vida, pero también reconocer que habrá un sellamiento, una expresión de Dios para proteger a los que decidieron serle fiel a Él. Y dentro de ese contexto del tiempo de angustia previo a ello, tenemos el privilegio de participar de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Así que bajo ese pensamiento es que vamos a hablar esta mañana de sábado en el título Crisis en el tiempo del fin. Mis hermanos, mis hermanas, estamos teniendo el privilegio de participar en todo el mundo, en una zona del mundo que es una parte de la Ciudad de México. Como adventistas del séptimo día, que creemos que somos parte del movimiento profético, que somos el pueblo remanente, tenemos el alto honor de compartir, de dar esperanza para el tiempo del fin, en una zona muy específica a nivel mundial.
y qué privilegio tenemos de ello. Pero esto implica también identificar o recordar que hay crisis o que habrá crisis o que ya está habiendo crisis en el tiempo del fin. Y yo creo que estamos muy claros que hay crisis hoy en día. Y es un pálido ejemplo de lo que vendrá más adelante, que no sabemos cómo será, pero sí habrá realmente crisis extrema, tiempo de angustia como nunca han sabido, dice la palabra del Señor, que eso implicará manifestar la fe que tengamos en Dios, en Jesús, para mantenernos firmes. Pero, lamentablemente, el zarandeo que está en la Biblia mencionado, y quiero invitarles a que busquemos Amós, capítulo 9, versículo 9. Voy a pedir que alguien lo lea, por favor, y lea el profeta Amós, el capítulo 9, versículo 9. Aquí se resalta lo que es el zarandeo y lo que vendrá, o lo que ya está viniendo, pero que vendrá de manera más intensa en el momento previo a la venida del Señor Jesús. ¿Quién puede leer, por favor, Amós 9:9, por favor? Voy a agradecer mucho que lo pueda hacer. Sí, dice, porque yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, sin que caiga un granito en la tierra. Gracias. Qué interesante versículo. Está mencionando que Dios va a permitir que la casa de Israel sea zarandeada, ¿verdad? No dice que todas las naciones, sino que la casa de Israel. Es decir, que las crisis que podemos vivir en el mundo, además de hacer un llamado a la humanidad completa para que reaccione y para que decida por Cristo, en el pueblo remanente, en la iglesia militante que creemos que somos los adventistas del séptimo día, dentro de ese pueblo, también las crisis sirven para zarandear. Y ahí dice claramente lo que mencionó la palabra de Dios en Amós 9:9, que no va a permitir que el grano caiga en el suelo. Es decir, el grano, el fruto, sí, el grano sano, el grano maduro, permanecerá firme. Pero también dice, ¿verdad?, que habrá el grano que está dañado, que está fallido, que no estará ya. Y eso es como una expresión de separación que lo provoca el zarandeo. El zarandeo, mis hermanos, es una transición de la iglesia militante. Ahora, en este momento, ustedes y yo somos parte del pueblo remanente, de la iglesia militante. Pero lo que da a entender la palabra de Dios es que lamentablemente no todos los que estamos hoy en día en la iglesia militante seremos parte de la iglesia triunfante. Y eso es provocado por el zarandeo, porque muchos lamentablemente van a claudicar, van a ceder y se van a alejar de Dios por las crisis que puedan tener un adventista de manera personal o por las crisis que tenemos a nivel mundial. De hecho, si analizamos, mis hermanos, como una reflexión muy interesante de la pandemia que hoy en día estamos viviendo, independientemente de que los templos se hayan cerrado mucho tiempo, ahora ya se están abriendo, pero independientemente de eso, al final la pandemia de manera personal ante Dios nos pone en evidencia de nuestra fortaleza espiritual o no que tenemos. Porque lamentablemente pareciera ser que esta pandemia ha sido ligeramente, un ligero zarandeo, que ha provocado, no sé cuántos, pero sí que ha provocado que algunos, no sé si debo decir muchos, pero algunos de nuestros hermanos o hermanas que pertenecen a esta militante, no sabemos nada de ellos. Y algunos dentro de la protección o de la anonimato de la pandemia inclusive se han liberado para trabajar en sábado, ya que no se puede ver, no se puede palpar la ausencia en el templo o en una transmisión. Así que pareciera ser que hoy en día estamos viendo un pequeño zarandeo.
Y mi hermano, lo que tenemos que reflexionar es que el zarandeo, dentro del contexto de la profecía, dentro del contexto del previo a la venida de Jesús, es una realidad. ¿Qué es el zarandeo? Es una palabra figurativa que designa una experiencia especial de selección, vean lo que dice, de selección, apostasía del pueblo de Dios. En el zarandeo, el grano es tamizado para que los rotos o cualquier otro cuerpo extraño caigan por entre los huecos del tamiz y se sople la paja. Eso es el zarandeo. Y la Biblia lo menciona. Y la pregunta es cuándo ocurrirá. Y saben que ya no podemos estar pensando en tiempo futuro, porque estamos en el tiempo ya del fin. Como adventistas creemos que estamos en la etapa final de la humanidad. Estamos en la hora 11ª. Jesús viene pronto por segunda vez. Así que hoy, mis hermanos, ya estamos empezando a vivir el zarandeo. Tal vez en una escala menor, no tan intensa como lo será en su momento más crítico, pero ya vivimos zarandeo hoy en día. Puede ser un zarandeo personal por una situación que yo viva personalmente, una crisis personal que yo pueda tener, que pueda provocar que yo determine alejarme de Dios o aferrarme más a Él y depender más de Él. Pero también a nivel mundial, el ejemplo creo que más claro, ya lo mencioné, presente es la pandemia. Y esto definitivamente también ha provocado que lamentablemente algunos determinen alejarse de su palabra, de Dios y de su iglesia. Así que si es cierto que ya estamos viviendo el zarandeo hoy de una manera a una escala menor, pero también el zarandeo será de manera más intensa durante o después que la ley de Dios sea anulada en esta tierra. ¿Cuáles son las razones para el zarandeo? Y que muchos caigan, mis hermanos. Una razón es que puede ser que algunos de nosotros estemos siendo indiferentes o descuidados a la palabra de Dios y a nuestra vida espiritual y a nuestra comunión con Dios. Y puede ser que hoy en día estemos siendo descuidados o indiferentes. Y esa es una razón por la cual el zarandeo provoque mucha caída o mucha deserción entre la iglesia militante. Otra razón, mis hermanos, es la persecución. Será la persecución por la imposición de las leyes dominicales. Yo no sé si ustedes ya se percataron o ya se han dado cuenta. Yo creo que sí. El sentido común nos lo dice. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, pero hablando del tema que estamos mencionando, y no, aunque está bien lo que se hizo porque se requería hacer por los contagios, pero al final nos damos cuenta, mis hermanos, que el gobierno, cualquier gobierno del mundo, puede controlar a la sociedad y puede someternos. Y en esta ocasión, esa sumisión que tuvimos nuestro gobierno estuvo bien porque al final era para no contagiarnos, ¿verdad? Para evitar contagios. Pero esto nos da un indicio de que la persecución es tan cercana o tan real cuando así se acomoden todas las circunstancias políticas y religiosas en el mundo, empezando por Estados Unidos y el Vaticano, como ustedes saben acerca de lo que es Apocalipsis, ¿verdad? De las dos bestias que surgen y que hacen que la humanidad se someta a ellos y a su idea de la ley que ellos establezcan y que se va a expandir en todas las naciones. Y eso indica que en verdad los gobiernos, cualquiera que sea, no importa aquí asuntos políticos, no tiene nada que ver, o partidos, no, cualquiera que sea, al final puede someter a la sociedad. Y ahí habrá persecución, habrá momentos críticos. Y esto creo que es para analizar de manera personal lo que estamos diciendo. Siguiente razón
es que muchos de nosotros tal vez rechacemos el mensaje de Dios a la Odisea. Ustedes saben que hemos dicho ya que somos el pueblo remanente, que estamos en el tiempo del fin, pero también no hay que olvidar, mis hermanos, mis hermanas, que el último mensaje de las iglesias de Jesús para con la iglesia y la iglesia que pertenece al tiempo del fin es la iglesia de la Odisea. Y ustedes saben la condición de la iglesia de la Odisea, y por eso Jesús reprende a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, previo a la venida del Señor. Somos ustedes y yo esa iglesia de la Odisea. Y Dios dice las características de esa iglesia, que somos tibios. Y dice el Señor Jesús, ojalá que fuesen fríos o calientes, pero por cuanto son tibios, dice la palabra del Señor, dice Jesús, les vomitaré de mi boca. Es decir, Dios nos está llamando, ¿verdad?, a ser parte del pueblo militante que va a ser triunfante, pero también reconocer que en general la iglesia, y puede ser que tu vida personal o mi vida personal esté tibia espiritualmente, y tenemos que reaccionar. No podemos rechazar el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea, que somos ustedes y yo, porque también al final dice del mensaje que Dios le dará la victoria, ¿verdad?, a los que reaccionen en el momento o la etapa de la Odisea. Otra razón, mis hermanos, para el zarandeo y la caída de muchos es el conocimiento superficial de la palabra de Dios o de la doctrina bíblica, que llevará a las personas, a muchos, a dejarse desviar por falsas doctrinas. Pareciera ser que aquí como adventistas estamos un poco más protegidos de esto, pero tal vez en tu contexto que tú tienes, o tu vida o tu experiencia personal, que ya tienes conocimiento, experiencia, no afecte esto, pero sí creo que como iglesia en general puede haber muchas personas que estamos o que se tienen un conocimiento superficial de la palabra del Señor. Y aquí lo que nos apela a este consejo, mis hermanos, es que escudriñemos la palabra de Dios. Encontrémonos con Cristo para que Él pueda iluminarnos y así no ser engañados de tantas ideas o doctrinas falsas. No sé si ustedes han escuchado en las redes sociales o han visto que se está hablando mucho del apagón mundial el próximo año, ¿no? Y es interesante cómo hay gente que se está alarmando de manera real. Y ya lo conectan, ¿verdad?, con elementos apocalípticos. La Biblia no enseña eso. Va a haber crisis, pero las crisis también en general en todo el mundo indican que la humanidad va a apelar a unirse para encontrarse con Dios aparentemente, y ahí es cuando encontramos que harán responsable a un grupito, ¿verdad?, que por ese grupito todos los calamidades que el mundo está viviendo es por culpa de ellos, y ahí vendrá la persecución. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con lo que se escucha, se ve en derredor de la humanidad actualmente. ¿Cómo, hermanos, debemos prepararnos para enfrentar el zarandeo y la ola de apostasía? La clave es tan sencilla, la fórmula es tan básica, tan rudimentaria en el sentido de que todo el mundo lo sabemos, pero el problema es de que muchos de nosotros puede ser que no lo estamos haciendo. ¿Qué hay que hacer? Tener comunión con Dios, leer su palabra cada día, abrir la Biblia y dejar que Dios nos hable, con su palabra nos diga, nos oriente, nos impulse, nos reprenda. Y esto implica o representa tener una vida de oración y estudio de su palabra. Es la forma, no hay otras formas. Tener constancia en buscar a Dios, tener una actitud de ánimo para buscar a Dios cada día, leyendo su palabra y teniendo oración personal con Él. Estas reuniones como esta u otras más que podamos tener son muy buenas, son interesantes porque nos ayudan a comprender, a orar unos por otros, a darnos ánimos unos a otros. Está excelente, pero esto no suple
la devoción personal. En ningún momento suple. Y a veces como dentistas, no sé si te has dado cuenta, a veces nos puede pasar que, usamos estas herramientas como para decir inconscientemente, yo ya busqué a Dios. Y no, hay que tener una comunión personal con Dios. Busca un espacio para hablar con Él, a orar, a derramar tu alma, como lo hizo en su momento muchos personajes bíblicos, para abrir su palabra a solas y que Dios te hable. Así que es la forma como podremos prepararnos ante el zarandeo y la ola de apostasía. Fortalecernos, hermanos, y solidificar nuestra fe mediante la relación con los hermanos. Aquí también entra ese elemento, ¿verdad? Los cultos, la coinonía, la escuela sabática, estudiar de ella, en las casas de esperanza participar y estar en círculos pequeños interactuando, orando unos por otros, es también un antídoto para enfrentar el zarandeo y la ola de la apostasía. Así que, hermanos, y otro elemento más es participar de la predicación del Evangelio. Muy bien, reuniones donde podemos participar, donde podemos integrarnos para orar unos por otros, pero además de eso, hay que involucrarnos de manera activa en la misión, en predicar el mensaje de los tres ángeles, porque Jesús viene pronto. Echemos la red, echemos la red. Es lo que nos pide Jesús que hagamos. Echar la red significa comparte el Evangelio a tus amigos de escuela, de trabajo, a tus vecinos, a la gente que ves comúnmente en el día, al que vende las tortillas, al que subes en el Uber. No dejemos pasar ningún momento para hablar de Cristo. Intencionalmente, de manera intencionada, de manera con propósito. A la familia que no es adventista, hablemos del mensaje de los tres ángeles a ellos. Echa la red. Tú no te preocupes del resultado, de lo que va a salir. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo. El problema es que muchas veces nosotros no estamos participando de manera personal en la misión y no echamos la red. Y nada más estamos en el barquito, usando esa terminología, ¿verdad? En el mar, cantando ahí en el barquito, alabando a Dios, reconociendo que Dios es bueno, que nos sostiene en la tormenta. Pero algunos de nosotros no estamos echando la red. Nada más nos mantenemos en el barquito, ahí, sin echar la red. Y eso es importante, que una forma por la cual podremos soportar el zarandeo cuando venga de manera más crítica y la apostasía es participando de la predicación del Evangelio. Mi hermano, esto es básico. Así que vendrá el fuerte pregón. El fuerte pregón será un tiempo especial en el que el mensaje de la caída de Babilonia y el llamado a los sinceros para que salgan de ella serán dados de manera clara, directa y poderosa. Esto determinará la persecución y la controversia. Sin embargo, el Señor dará poder a sus hijos e hijas para realizar una obra milagrosa, y para eso se valdrá, de elementos humildes, de personas humildes, despojados del yo, pero llenos del Espíritu Santo. Sin duda alguna, ayer ustedes estudiaron acerca de la importancia de que el Espíritu Santo pueda estar en la vida de uno de nosotros. Y esto es clave. Habrá un momento del fuerte pregón, donde se predicará el Evangelio como nunca antes, mis hermanos, donde la lluvia tardía descenderá en los redimidos, en el pueblo remanente, y se predicará como nunca antes. No hay que esperarlo como un pensamiento futuro. Más bien consagremos nuestra vida al Señor. Y entre más lo hagamos, va a suceder esto. Participemos. Porque hay que hacer el llamado a mucha gente sincera. Hay mucha gente en otras religiones que son muy sinceros, que están buscando a Dios, que aman a Dios, y que podría atreverme a decir que inclusive su lealtad a Dios, aún en su conocimiento limitado, es mucho más profundo que el de nuestro.
Y tenemos que hacer el llamado a que ellos salgan, a identificarlos, a que salgan de esa influencia de Babilonia, ¿verdad? Y de sus hijas que han bebido del vino del furor de su fornicación. Y por lo tanto, tenemos que ir a hablarles del Señor Jesús a mucha gente. Pero para eso implica, mis hermanos, compartir. Yo les quiero decir un testimonio que yo estoy buscando hacer y le pido al Señor que me ayude a hacerlo, porque dentro de mi familia, mis primas, muy cercanas a nosotros o a mí como familia, tienen una religión evangélica donde guardan el domingo. Pero por alguna razón, ellas han bloqueado la oportunidad de que uno les pueda compartir. Y entonces yo sigo con ellas, seguimos charlando, aunque no están aquí en la Ciudad de México, yo soy de Guanajuato, así que ellas están en Guanajuato. Y ahí intentamos mantener esa relación muy buena que tenemos para que el momento que yo pueda ver una abertura para poder compartir, hablemos del Señor y lo que implica o la importancia de lo que implica guardar el sábado como una expresión de adoración a nuestro Dios y muchas cosas más. Que ustedes saben que los evangélicos de religiones, ellos visualizan, ¿verdad? Como el asunto de la inmortalidad del alma, o como el asunto que ellos ven del rapto secreto, ¿verdad? El asunto del domingo que ellos creen, etcétera, etcétera, que al final son influencias de Babilonia, de la iglesia madre, que ha influido en esas religiones protestantes. Mis hermanos, tenemos que compartir, tenemos que orar por la gente que conocemos y que no conocemos, que tenemos a darles el mensaje de los tres ángeles. Yo anhelo que esta mañana, los que estamos aquí, determinemos involucrarnos en la predicación del Evangelio. A que aventemos la red, no nos quedemos contemplando solamente. Y veamos cómo el Espíritu Santo va a tocar muchos corazones. Pero una parte que nos toca hacer a la humanidad, que Dios nos dejó como pueblo remanente, es aventar la red. Así que, hermanos, también otro elemento más. Otro elemento más que encontramos es el cierre de la puerta de la gracia. Llegará ese momento. El fuerte clamor será esencial porque será la última oportunidad de advertencia y salvación para el mundo. Es como el arca de Noé. Ustedes recuerdan que durante mucho tiempo Noé estuvo predicándoles mientras que él construía el arca, pero llega un momento en el cual se terminó el plazo, se terminó la oportunidad de que la gente aceptara la voz de Dios a través de Noé, y la puerta del arca se cerró. Y ahí ya no hubo más oportunidad. No porque Dios no quisiera, no porque Dios no ame, por supuesto que Dios es amor, pero hay un momento donde Dios determina hasta aquí. Y eso también pasará en este tiempo del fin, previo a la venida de Jesús. Hoy, mis hermanos, Cristo intercede por nosotros. ¿Alguien puede leer, por favor, Romanos 8:34? Le voy a agradecer que lo lea y pueda abrir su micrófono y pueda leerlo, por favor. Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Hoy en día, mis hermanos, gracias por leer este pasaje, Teresa. Hoy en día, este pasaje bíblico nos reafirma lo que Jesús hace por ti y por mí, intercede por nosotros. Pero va a llegar el momento en que esa intercesión terminará. La puerta se cerrará como el arca de Noé. Ahí será el cierre de la puerta de la gracia. Y esta es una acción doble. Es el fin del ministerio de Cristo en el cielo y es el fin del ministerio del Espíritu Santo en la tierra. La puerta será cerrada cuando Cristo diga, está consumado, y deje de interceder por nosotros ante el Padre. Esto está por ocurrir. Por eso es ahora que ustedes y yo mantengamos nuestra fe en el Señor, pero también llamemos a muchas personas a que puedan aceptar a Jesús y hagan lo mismo que tú y yo, porque la gracia va a terminar. Cuando Cristo acabe su obra mediadora,
en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida, y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor, ante Dios, se anunciará lo que dice Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Entonces, mis hermanos, el espíritu que reprime el mal se va a retirar de la tierra, y habrá esas plagas que ustedes saben que implicará el tiempo de angustia como nunca antes ha habido, pero no hay que temer. Si tú hoy en día decides por Cristo y determinas en tu corazón tener comunión con Dios constante, ten la certeza de que tú estarás seguro, porque tú serás siendo justificado porque serás justo. Serás siendo santificado porque eres santo o apartado por el Señor. Y eso está muy bien, pero el punto también central aquí es que hay mucha gente que debe escuchar esto y que debemos compartir. Porque Jesús viene pronto y el cierre de la puerta de la gracia está cercana también a ello. Concluyamos, hermanos, esta mañana para terminar. Solamente Dios tiene la llave de la puerta de la gracia, pero todos nosotros podemos abrir la puerta de nuestro corazón. Por eso quiero recordarles lo siguiente. Cristo resucitó para confirmar la victoria sobre el pecado. Cristo quiere resucitar su fe, su esperanza y todo lo que está muriendo dentro de cada uno de nosotros. Solo Jesús puede reorganizar la vida del ser humano. Mis hermanos, reafirmemos nuestra victoria en Jesús a través de su sangre. Ustedes y yo tenemos el alto no de conocer esto. Estamos en una semana de reavivamiento con intención y reforma con la intención de que podamos ser revivados por si alguien se ha desalentado, por si alguien está muerto espiritualmente. Yo nos invito a tener una reforma por si alguien debe hacer cambios, y creo que muchos entramos en eso. ¿Para qué ese reglamento y reforma? Primero, para obtener la certeza de la salvación en Cristo, y segundo, para ser instrumentos de predicación a mucha gente. Esa es la razón. Lamentablemente, muchas veces como adventistas, en programas que hacemos o en actividades que realizamos, nos quedamos nada más en el primer paso, ¿verdad? Reavivamiento personal, y yo soy reavivado, y yo soy fortalecido, y digo amén, Señor, y está muy bien eso. Pero si no cumplo el cometido de ir y compartir eso a la demás gente, es incompleto el reavivamiento y la reforma. Es el momento, mis hermanos. Dios nos da el gran privilegio esta mañana de sábado de reflexionar en ello y tomar una decisión. Primero, para reconsagrar, reavivarnos en Cristo Jesús, y segundo, para tomar la responsabilidad como pueblo remanente, como miembro del pueblo remanente, y compartir el Evangelio, el mensaje de los tres ángeles, a mucha gente que no sabe de él. Anhelo que esta mañana de sábado, mi hermano, mi hermana, tú y yo obtengamos esta reflexión personal y determinemos en nuestro corazón decisiones de vida eterna para nuestra vida y para mucha gente, porque eso implicará que vamos a organizarnos o vamos a participar en lo que ya está organizándose para compartir a mucha gente que Jesús viene pronto por segunda vez. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Si estás desalentado o desalentada, ve a Jesús. Ten la seguridad de que en Él hay victoria. Ve al Señor. Tú eres parte del pueblo remanente y Dios te ha elegido a ti y a mí, no por nuestra capacidad, no porque seamos muy maravillosos, no. Es porque nos ha dado el privilegio en su gracia de obtener perdón y compartir esto a mucha gente. Que este sábado sea una experiencia de decisión personal en Cristo Jesús. Dios me les guarde mucho, mis hermanos.